Bienvenidos a una nueva edición de nuestro consultorio psicológico online. Como cada jueves nos reunimos para conversar todos los temas de salud mental. Hoy vamos a tratar el tema factores de riesgo y protección para las adicciones en adolescentes, y para ello hemos invitado a la doctora Jenny Asillo Apaza, a la cual quiero saludar. ¿Cómo está, doctora Apaza? Bienvenida. Buenas tardes, señor Eric Lazarte. Ante todo, agradecer por la invitación al consultorio psicológico que viene realizando todos los jueves la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad San Martín de Porres, Filial Sur. Muchas gracias por la invitación. Así es. Hoy este tema que nos toca tratar es algo que seguro lo vamos a ver muchísimo. Ya se viene una etapa académica a partir, en la mayoría de instituciones educativas, a partir de marzo, a partir de abril, en otras. Entonces se va a venir mucho el tema con los adolescentes, por eso es importante conocer estos factores de riesgo y protección, sobre todo de las adicciones. Así que le voy a dar el tiempo para que desarrolle el tema y al final seguro haremos algunas preguntas. Adelante. Nuevamente, muchas gracias. Entonces, vamos a dar inicio a este tema el día de hoy, jueves 9 de febrero del 2023. Voy a presentar mis diapositivas para poder mostrarles algunas estadísticas en relación a este tema. Muy bien. Bueno, en relación al tema que vamos a desarrollar hoy, factores de riesgo y protección para las adicciones en adolescentes, como ya me ha presentado el licenciado Eric, soy la doctora Jenny Jessica Asillo Apaza. Muy bien. ¿Por qué este tema? ¿No? ¿Por qué estamos nosotros dando a conocer este tema el día de hoy? Puesto que las estadísticas, tanto a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local, nos indican que las adicciones en adolescentes se han incrementado, ¿no?, aún más en esta pandemia. Y para poder prevenir estas adicciones en nuestros adolescentes, tenemos que conocer cuáles son esos factores de protección y poder trabajar desde la familia, desde las instituciones educativas, desde la misma comunidad donde vive el adolescente, ¿sí? Muy bien, entonces, nosotros daremos a conocer algunas estadísticas de cuáles son algunas drogas, ¿no?, que se han consumido. Esto de manera general es un estudio, una encuesta que se ha realizado a consumidores desde los 25 años a más, ¿no?, en aproximadamente 22 países, y donde se ha encontrado que las drogas más consumidas durante la pandemia, ¿no?, en esta encuesta, es el alcohol. Por ejemplo, tenemos que el alcohol se ha consumido en un 92,8%, el cannabis en un 57,4%, cigarrillos en un 51,0%, y nuevamente retomamos el cannabis, pero ya de otro tipo, el CBD, 28,9%. Entonces tenemos algunas estadísticas de tipo internacional, porque se han realizado en 22 países, y nos indican pues que las drogas se han incrementado en su consumo. Ahora, en relación a una estadística que se realizó por Devida, ¿no?, en relación a una estadística a nivel nacional y diferenciándose por sexo, hombres, mujeres, según el tipo de droga, si son drogas legales o drogas ilegales o drogas médicas, ¿no? Entonces, los resultados que se han encontrado en esta encuesta es que en relación a las drogas consumidas, por ejemplo, por los varones, el alcohol, ¿no? Primero hablando de las drogas legales, el alcohol en un 15,5%, el tabaco un 10,5%, en varones, en hombres.
Esto en una población escolar de secundaria, que es justamente la etapa que vamos a trabajar el día de hoy. Y en las mujeres, el alcohol, ¿no? Se ha encontrado un consumo de un 19,5% y el tabaco de un 8,7%. Esto hablando de las drogas legales. Entonces, nosotros podemos ver que en el caso del alcohol, las mujeres están consumiendo más, ¿no? El tabaco más los varones. Entonces ya no hay mucha diferencia porque anteriormente uno decía que los que consumían más eran los varones, pero estamos encontrando en una población de secundaria que también son las mujeres. Y haciendo mención a las drogas ilegales, tenemos la marihuana, ¿no? que también en algunos países se está viendo también la normalización de esta droga, y se consume en el caso de los varones en un 3,1% y las mujeres 2,0%, o sea, 2%, ¿no? Entonces tenemos las otras drogas, el PVC, la cocaína, inhalantes, el éxtasis, otras drogas ilegales. Y también drogas médicas que son los tranquilizantes y estimulantes, ¿no? Entonces, las más conocidas por nosotros pues son las drogas legales. Y bueno, si nosotros hablamos de la adolescencia, en esta etapa tan importante del ser humano, que el adolescente está en esa búsqueda de su identidad, en elaborar el concepto de sí mismo y responderse a las preguntas, ¿dónde pertenezco y a dónde voy? ¿No? Entonces, en esa disyuntiva, el adolescente, ¿a dónde pertenezco? Entonces trata de responderse a qué grupo, ¿no? ¿A qué grupo pertenezco? ¿Para dónde voy? ¿O quién soy? Entonces va a elaborar su identidad, pero entra en una confusión, ¿no? Hasta que ya luego logra encontrar la respuesta a esas preguntas. En esta etapa de transición que se da donde el adolescente deja de ser niño y pasa, ¿no? Ya a hacer prácticamente a cumplir algunos roles adultos donde tiene que elegir su carrera, que es algo muy fuerte para un adolescente saber qué va a estudiar ahora que termina el colegio, qué carrera. Algunos adolescentes, si ustedes revisan también las estadísticas, mujeres y varones ya son papás en esta etapa, o sea, ellos tienen muchos cambios, sufren muchos cambios, muchas crisis en esta etapa, y una de las situaciones que los va a ayudar en este caso, a no consumir drogas es justamente los factores de protección, ¿no? Y de alguna manera controlar los factores de riesgo. Entonces, lo que se espera es que en esta etapa los adolescentes no se inician con el consumo de drogas. De ser así, de iniciarse en esta etapa el consumo de drogas, va a ser un factor de riesgo para que ellos continúen consumiendo en las posteriores etapas. Y esto va a afectar obviamente en su proyecto de vida, en sus metas, etcétera. Bueno, para poder también, como vamos a hablar de las adicciones, algunos conceptos básicos importantes. Primero, mencionar el uso, ¿no? El uso es cuando un adolescente, de repente por una fiesta, un 15 años que ha asistido de un amigo, alguna amiga, y de alguna manera prueba una droga, ¿no? Una cerveza. Entonces, por esa noche probó, pero no pasó nada. Él sigue con su vida, sus cosas. Pero luego de este uso, que lo hizo en una ocasión específica, como una fiesta, esto puede pasar a un abuso, ¿no? Digamos que si le gustó este sabor y la sensación que le produjo la cerveza, va a querer consumir en algunas otras situaciones, ¿no? Y hasta que luego se convierta en un abuso, ¿no? En un abuso que ya podemos ver que ya la frecuencia es más, ¿no? Entonces, el abuso ya es un patrón de uso de una sustancia fuera de los márgenes sociales, ¿no? O sea, ya no solamente es una fiesta, sino que lo hace en otro momento. Y la tolerancia es cuando ya, si antes el adolescente al probar una cerveza, un vaso, dos vasos, le producía placer,
ahora ya no es suficiente esos 2 vasos, él requiere más, ¿no? Quiere tomar 3, 4 para conseguir el efecto deseado. Entonces, la tolerancia nos indica que es la necesidad de recurrir a más cantidades de una sustancia, de una droga, para producir el mismo efecto. Esa es la tolerancia. Y la dependencia, ¿no? Según los manuales de la DSM que manejamos los psicólogos, ya es cuando el adolescente, o en este caso la persona, vamos a decir así en general, va a tener una dependencia a una droga, ¿no? Y va a haber algunos cambios a nivel, y va a haber cambios y se va a presentar en síntomas a nivel cognoscitivo, a nivel de su comportamiento, a nivel fisiológico, va a perder el control, de repente por querer consumir estas sustancias va a agredir a algunas personas del entorno y va a continuar, ¿no? Aparecen problemas relacionados a este consumo dentro de los entornos donde se va relacionando. Y pues el síndrome de abstinencia, ¿no? Es ya un conjunto de síntomas físicos, también a nivel de expresividad psíquica, que se va a producir en el sujeto dependiente de una sustancia. Cuando se suspende la toma de esa sustancia de manera brusca, el paciente o el individuo entra en un síndrome de abstinencia, ¿no? Donde siente esa necesidad de querer tomar, comienza a ver algunos cambios a nivel fisiológico, se pone más agresivo porque quiere la droga, pero si está en un tratamiento, obviamente le van a aplicar algunos medicamentos para que estos síntomas reduzcan, ¿no? Y bueno, ¿qué es una adicción entonces? Nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es una adicción? Una adicción es toda aquella conducta que se va repitiendo, se repite y produce placer, produce alivio en la persona, ¿no? Sobre todo en sus primeras etapas. Entonces, ese placer, ese alivio que produce, va a conllevar a que la persona quiera seguir consumiendo porque quiere sentir nuevamente estas sensaciones que le produce la droga, ¿no? Entonces, esta forma de consumo repetitivo, ¿no? Que un inicio era menos veces, luego es con más frecuencia, ya en una adicción, va a afectar su vida cotidiana. Si estudia, de repente va a faltarse a clases, ¿no? Por irse a tomar con sus amigos, y si en la casa no le dejan salir para que vaya a consumir, va a comenzar a responder a los papás, o si los papás trabajan, va a aprovechar esos momentos para irse a consumir. Y si ya trabaja, también va a haber algún ausentismo en su trabajo, y así, ¿no? Va a afectar en su vida cotidiana y en sus diferentes entornos. Entonces, eso ya es una adicción. Entonces, se han hecho algunos estudios en relación, por ejemplo, vamos a ver algunos, ya sobre todo estos dos. Se ha hecho una revisión del CICB, que son casos de violencia que se reportan no, que reportan las instituciones educativas en un sistema, y donde en un informe del año 2019, ¿no? Se ha encontrado que entre los años 2013 al 2018 se han reportado aproximadamente 14.215 casos de violencia entre escolares. Nosotros también conocemos que todavía las estadísticas del bullying, ¿no? Es, bueno, a pesar de la pandemia, quizás ya esto ha disminuido, pero antes de ello era fuerte, ¿no? Los casos de bullying. Entonces, lo que nos indica en esta revisión de estos casos reportados es que se tiene una deficiencia para que los estudiantes puedan resolver, solucionar los conflictos que se presentan dentro de una institución educativa. Por lo tanto, los adolescentes carecen de estas habilidades sociales para poder resolver, dialogar y llegar a acuerdos y no agredirse, ¿no? No violentar a sus compañeros. Entonces, esto nos indica pues que carecen de habilidades sociales nuestros estudiantes. En otro estudio se ha relacionado si la adicción al Internet, porque cuando hablamos de adicción, hablamos de adicciones frente al consumo de sustancias y adicciones comportamentales, ¿no? Lo que vamos más a mencionar el día de hoy son las adicciones a sustancias, pero también las adicciones comportamentales que tenemos, es, por ejemplo, la adicción reconocida en la DSM es el juego patológico,
pero también se están haciendo estudios acerca también de las adicciones al Internet, adicción a las redes sociales. Y en este estudio se ha relacionado la adicción al Internet, ¿no? Y cómo se relaciona con el desarrollo de las habilidades sociales, ¿sí? Y lo que se ha encontrado es que los adolescentes y jóvenes que tenían mayor dependencia al uso del Internet y redes sociales, presentaban mayor dificultad para demostrar comportamientos socialmente habilidosos. Entonces, vemos que cada vez más estas redes sociales, el uso del Internet, que a veces se ha vuelto también como una herramienta de trabajo, pero que algunos adolescentes hacen un uso desmedido por el tiempo en el que utilizan y que ya no solamente es para hacer tareas, sino también para poder de repente empezar a hacer juegos o a jugar, ¿no?, en línea, y que eso con el tiempo le puede producir una adicción comportamental. Y eso va a conllevar a que, según los estudios, tengan mayores dificultades sociales a la hora de interactuar con sus compañeros, a la hora de socializar con la propia familia. Y en otro estudio que tenía como variable la madurez psicológica, ¿no?, nos dice que los adolescentes que son más maduros, ¿no?, que tienen más madurez psicológica, van a reducir sus comportamientos de riesgo, es decir, al consumo de sustancias. Entonces, lo que se quiere es que los padres de familia, en este caso, puedan asignarle deberes a sus hijos, puedan darles responsabilidades, porque si no los tienen ocupados, entonces ellos van a tener más tiempo para poder entrar a estos juegos en línea, poder entrar a sus redes sociales, o simplemente salirse, ¿no?, a comenzar a consumir sustancias. Entonces, el hecho de asignarles tareas, responsabilidades, obligaciones diarias que debe cumplir, va a ser como una estrategia y que ellos también van a ser más autónomos, ¿no?, más autónomos para poder resolver sus propios problemas, responsabilidades desde la casa, y que eso lo van a trasladar luego socialmente. Y eso les ayuda muchísimo. Ahora, pasando ya al tema de los factores de riesgo y de protección. Entonces, ¿qué son factores de riesgo y qué son factores de protección? Cuando hablamos de factores de riesgo, ¿no?, nos referimos a un atributo. Es un atributo, una característica individual, ¿ya? Es como una característica de personalidad. Y una condición situacional, un contexto ambiental que va a incrementar la posibilidad del uso o abuso de una droga. Entonces, tengo una característica de personalidad más la condición ambiental, va a incrementar esa probabilidad de que el adolescente consuma drogas. Es un factor de riesgo. Y lo contrario es el factor de protección. Es el atributo, característica individual, ¿no?, rasgo de personalidad, sumado a la condición situacional, contexto ambiental, va a inhibir y reducir la probabilidad de que el adolescente use o abuse o consuma una droga. Entonces, ¿cuáles son los factores familiares, ¿no? Los factores familiares tenemos de riesgo y de protección. Cuando hablamos de riesgo, por ejemplo, si en la casa los padres consumen alcohol o consumen drogas, eso es un factor de riesgo para que el adolescente también consuma drogas. Entonces, cuando el adolescente tiene a su disposición, ¿no?, las drogas que consumen sus padres, es más probable que él también lo haga. Baja supervisión familiar. Entonces, los papás, si trabajan todo el día, no saben qué es lo que hace su hijo todo el día. Y si no hay una supervisión de las actividades que hacen los hijos, hay un riesgo de que ellos comiencen a experimentar y se inicien en el consumo de drogas. Baja disciplina familiar, no le asignan deberes, obligaciones, responsabilidades en la casa. No hay una disciplina, y si es que le asignan, no cumplen los adolescentes. Entonces, con los adolescentes se tiene que negociar para que ellos también puedan cumplir sus responsabilidades. Entonces, se tiene que asignar estas tareas en casa. Actitudes parentales favorables hacia el consumo de sustancias, ¿no? Entonces, para algunos padres es aceptable consumir drogas, porque si ellos lo hacen, entonces para ellos está bien consumir estas drogas,
¿no? Aunque algunos piensan que el alcohol y el tabaco no es una droga legal, pero es una droga. Bajas expectativas para el adolescente. Es decir, que los padres muchas veces pueden etiquetar, ¿no? Violentar a sus hijos con algunos términos donde no muestren esas expectativas de que su hijo va a lograr algo, ¿no? Entonces, como el hijo ve que sus padres tienen una percepción negativa hacia él, entonces dice, si me voy a consumir, no les va a afectar en nada. Finalmente, sus expectativas son bajas hacia mí, ¿no? Entonces, lo hace. Esos son factores de riesgo a nivel familiar. Y los factores de protección son el apego familiar. ¿Qué tan importante es que se puedan hacer y crear buenos vínculos familiares, se pueda generar esa comunicación, ese diálogo, ese afecto entre padres e hijos? Eso es un factor de protección. Oportunidades para la implicancia en la familia, es decir, que la familia pueda compartir tiempo juntos, padres e hijos, ¿no? A veces uno dice, pero ya no eres niño, eres adolescente, pero el adolescente también requiere esos momentos donde puede implicarse con sus madres, con sus hermanos, con su familia, no aislarlo. Creencias saludables, ¿no? Las creencias saludables también ayudan, una buena nutrición, la alimentación saludable, altas expectativas parentales, es decir, que los padres siempre, ¿no? Cuando hagan algún comentario o dialoguen con sus hijos, le digan pues que ellos saben cómo son ellos y que esperan grandes cosas de ellos porque saben que lo van a poder lograr, porque tienen la confianza y saben a qué hijo han formado. Y eso genera en el hijo autoconfianza, de saber, mi papá confía en mí, sabe que yo puedo lograr esto, ingresar a esta carrera. Entonces, es como que eso es un factor de protección importante, ¿no? Y eso le va a generar un sentido de confianza positivo al adolescente. Y una buena dinámica familiar positiva. No ayuda cuando hay un conflicto familiar, constantes peleas, riñas entre la pareja, los esposos, la familia. Eso es un factor de riesgo. Pero si hay una buena dinámica, comunicación, comprensión entre los integrantes de la familia, eso es un factor de protección, donde el adolescente se siente tranquilo en casa y no quiere escapar de esa casa donde se asfixia por los conflictos que se tiene constantemente. Factores de los iguales. ¿Qué es tan importante los compañeros, no? Compañeros, sus iguales. Cuando hablamos de factores de riesgo con sus iguales, hay algunos adolescentes que tienen compañeros que también consumen. Entonces ellos dicen, mis compañeros consumen, si está bien que ellos consuman, yo también puedo consumir. Entonces ellos comienzan a tener amistades, compañeros que consumen, consumidores. Eso es un factor de riesgo. Por eso es importante que podamos conocer con quiénes se relaciona, quiénes son sus amigos, pero no como investigadores, detectives, sino de una manera muy sutil, ¿no? Para conocer conducta antisocial, delincuencial o rechazo por parte de sus iguales. Eso también es un factor de riesgo, cuando no se siente aceptado por el grupo, ¿no? Pero bueno, eso también vamos a comentarlo después. Protección. Apego a los iguales no consumidores. ¿No? Tiene amigos, pero de sus amigos no consumen, ¿no? No consumen, entonces eso es bueno. Que en el colegio estén implicados, pues si están en la universidad, algunos todavía tienen 17, 18 años, están en la universidad, si están implicados en actividades que se organizan, actividades deportivas, actividades musicales, actividades donde los mantengan ocupados, recreativas y a la vez les guste, esos son factores de protección. Resistencia a la presión de sus iguales, que aprendan a decir no, o que se puede utilizar algunas técnicas como el disco rayado para que no caigan en la presión de grupo, es un factor de protección. Y tener una buena autoestima, ¿no? Porque cuando uno tiene una buena autoestima sabe decir no. No es fácilmente influenciable por los iguales. Es decir, si es que le dicen, bueno, si es que no quieres consumir con nosotros, ya vas a dejar de ser nuestro amigo, ¿no? De alguna manera lo chantajean para que vaya a consumir, pues él no se va a dejar influenciar, ¿no? No se va a dejar influenciar y va a tomar las mejores decisiones. Bueno, en los factores escolares vamos a resumir, tenemos también algunos factores de riesgo y algunos factores de protección. En los factores de riesgo, para que el adolescente consuma, ¿no? Es un factor de riesgo su bajo rendimiento académico.
Pues que es tan importante también que esto se trabaje en la casa y en el colegio o en la universidad o en la institución educativa, ¿no? Porque si el alumno tiene bajo rendimiento, se tiene que hacer el seguimiento. ¿Por qué? Y de alguna manera encontrar la causa y poder apoyarlo, motivarlo para que suba ese rendimiento. Eso es un factor de riesgo. Bajo apego a la escuela. No se siente satisfecho con su escuela, no le gusta la escuela donde está, entonces es otro factor de riesgo. El tipo, el tamaño de la escuela. Algunos colegios son tan grandes que a veces imposibilita que los auxiliares, los profesores puedan tener un control de lo que hacen los estudiantes, ¿no? Sobre todo en los recreos o en la hora de salida. Es muy difícil. Pero cuando es un factor de riesgo, no digo que sí se va a dar, porque es un colegio grande, sí o sí va a haber drogas, es un factor de riesgo, ¿ya? Y por experiencia a nivel laboral, les digo también esto, ¿no? A veces inmanejable, tantos estudiantes, y ahí se puede dar el consumo. Conducta antisocial en la escuela, ¿no? Tienen problemas de conducta, se faltan, no van al colegio, se quedan en las cabinas o se reúnen en un parque para tomar o se agreden, ¿no? Entonces son conductas que también conllevan a que el estudiante, el alumno pueda consumir drogas. Protección, escuela de calidad, oportunidades para que los adolescentes, los estudiantes puedan implicarse a nivel prosocial. Algunos colegios promueven las visitas, por ejemplo, a albergues de perros abandonados, asilos, de alguna manera para que ellos también desarrollen ciertos valores, ¿no? Para que estén más, también puedan reflexionar un poco más acerca de estas situaciones. Y también puedan reforzar, reconocer los que trabajan en estas labores de responsabilidad social, prosocial, los estudiantes. Creencias saludables y también el cuidado y el apoyo de los profesores, ¿no? Qué tan importante es saber en los estudiantes, si tienen un problema en casa, saber que en el colegio pueden tener el apoyo o un docente los va a escuchar, los va a orientar y van a poder conversar con él, ¿no? Entonces, eso es algo que les ayuda a ellos. Pero si es lo contrario, sería un factor de riesgo. Y por último, los factores individuales. Los factores individuales tenemos en relación al factor de riesgo el aspecto biológico. Algunas investigaciones nos indican que hay una predisposición genética, ¿no? Genética a nivel biológico, de que de padres alcohólicos puede ser su hijo alcohólico. Es una predisposición. O sea, ahí a nivel biológico hay una predisposición. Pero si el ambiente donde está se le brinda factores de protección, hay una buena dinámica familiar, ¿no? Entonces no va a desarrollar esta adicción. Pero si hay una ya predisposición genética y el ambiente, los padres dicen está bien consumir, ellos también consumen permanentemente, entonces sí va a desarrollar esta adicción. Entonces es un factor biológico. En los factores psicológicos y conductuales, los estudios reportan que los adolescentes que tienen un diagnóstico, por ejemplo, del TDAH, pueden tener una mayor predisposición a consumo de sustancias, ¿no? Se ha encontrado en algunos estudios que ya estando en esta adolescencia se estaba tratando tanto el consumo como el TDAH, porque había un tema de, cuando uno tiene un trastorno del TDAH, pues tiene una falta de control de impulsos, ¿no? Entonces eso conlleva que ellos también puedan consumir estas sustancias. Rasgos de personalidad. Entonces se ha encontrado que los que tienen más tendencia al consumo de sustancias son aquellos que son tímidos, son retraídos, tienen esa falta de confianza en sí mismos, no sé si una baja autoestima, y lo que va a generar en que ¿no? Ellos puedan decir, si vamos a consumir, ya vamos, ¿no? O sea, les va a costar expresarse o decir, no, no lo quiero hacer, no me gusta, no me interesa, ¿no? Entonces, por sus mismas características y rasgos lo van a hacer. Hay una tendencia, una predisposición. Y los factores de protección sería el desarrollo de habilidades sociales, ¿no? Que es tan importante que se pueda trabajar desde la casa, desde pequeños, que puedan ellos tener mayor seguridad, autoconfianza, desarrollar su autoimagen, el trabajar la asertividad, el manejo de la ira, la toma de decisiones, que les va a ayudar a que ellos no inicien en el consumo de drogas.
que ellos crean, los adolescentes, que son autoeficaces, que son capaces, que son talentosos, que son inteligentes, y que eso lo tengan claro. También que los adolescentes tengan aspiraciones de futuro, ¿no? Que estén más enfocados en, bueno, ya estoy en la secundaria, voy a ver qué cursos voy a reforzar más, qué voy a elegir después al terminar quinto de secundaria, qué voy a estudiar, elaboran su proyecto de vida, entonces son factores de protección. Buen rendimiento académico, porque no sabemos que cuando un alumno tiene buen rendimiento académico, los profesores lo felicitan, lo reconocen, lo ayudan, lo motivan más, y eso es un factor de protección. Y la resiliencia también. Bueno, y ya para ir cerrando el tema de hoy, es pues mencionar que cuando un adolescente se inicia en el consumo de drogas, ¿no? Se inicia en esta etapa, porque los estudios demuestran que justamente es en esta etapa donde se inicia el consumo de drogas. Lo que pasa es que se van a dar algunos cambios en el circuito de recompensa que tenemos en nuestro cerebro, ¿no? Y este circuito de recompensa involucra varias áreas de nuestro cerebro, como el ATD, ¿no? Como la corteza prefrontal, el núcleo accumbens, el área tegmental ventral, que se van a dar cambios cuando uno consume, ¿no? Este circuito de recompensa, para los que no consumen, nos permite también sentir placer, y también para la supervivencia, ¿no? Cuando uno siente placer, si yo no consumo, pero hago algo que me gusta, que me apasiona, voy a sentir placer, pero no me voy a volver adicta a eso, simplemente siento placer y es algo que me gusta, ¿no? Por ejemplo, el salir a correr o hacer algún deporte. En el caso de los que se inician en el consumo, cuando comienzan a consumir esto, también van a sentir placer, y van a querer sentir, si es que el adolescente o la persona quiere seguir consumiendo y quiere seguir sintiendo placer, va a querer consumir un poco más, un poco más, un poco más, hasta que ya se va a volver adicto. Entonces, es decir, este circuito de recompensa va a sufrir una modificación y cambios, y eso va a generar obviamente cambios a nivel conductual, a nivel cognitivo, a nivel del comportamiento del adolescente, ¿no? Donde si ya involucra la corteza prefrontal, que es tan importante esta área, va a conllevar a que él ya no maneje esa voluntad, ¿no? Como se debería, o la motivación. Entonces, esto se va a ver afectado. Por eso es que es tan importante que se pueda trabajar a nivel preventivo con los adolescentes, porque mientras más antes uno inicia el consumo de droga, repito, como dije al inicio, es más probable que en los posteriores años o en las posteriores etapas continúe con el consumo de droga. Y si ha iniciado con el alcohol y el tabaco, es probable que más adelante pueda también consumir otro tipo de drogas, pero ya ilegales, ¿no? Otro tipo de drogas ilegales, y que conlleva obviamente a consecuencias más fuertes que una droga legal. Entonces son aspectos que se recomiendan trabajar desde la casa, desde la familia, desde las instituciones educativas, las habilidades sociales. ¿Listo? Bueno, eso es un poco el tema que quería darles a conocer el día de hoy. Muchas Muchas gracias. gracias, doctora Asillo, por su presentación. Muchas gracias por el tema que hemos trabajado el día de hoy. Y tenemos algunas interrogantes. Y la primera de ellas está relacionada a algo que usted acaba de mencionar, el tema de las edades, ¿no? Estas edades donde se inician las adicciones. En este caso, cuando hablamos de los adolescentes, tenemos que vincularlo indudablemente a la etapa escolar. ¿Cuánto influye en este caso los formadores o los docentes, que son los que pasan una buena cantidad de horas con los estudiantes, en orientar justamente estos temas? ¿Cuánta influencia, cuánta responsabilidad le damos a ellos y cuánta a los padres? En realidad, es un trabajo conjunto. Es un trabajo conjunto que se debe hacer desde la casa, desde la institución educativa, que son los primeros agentes socializadores, donde los adolescentes, o en este caso ya desde que uno es niño, va a conocer
no va a desarrollar ciertas habilidades sociales, y en el colegio se va a afianzar estas habilidades sociales, se va a fortalecer estas habilidades sociales. Qué tan importante es que desde las instituciones educativas se pueda trabajar, en los colegios se trabaja lo que es tutoría. En esta hora de tutoría, los profesores, los docentes desarrollan diferentes temáticas que justamente ayudan a su desarrollo personal, ¿no? Pero qué tan importante es que también esto se pueda promover quizás un poco más en relación a lo que es la autoestima, al proyecto de vida, a la toma de decisiones. Sé que trabajan algunos temas, algunas instituciones, pero en realidad a veces por el tiempo, porque es poco tiempo que se les da, ¿no? Es una hora, me parece, semanal, o a cada semana una hora, y yo creo que el tiempo se podría de repente mejorar para que los adolescentes puedan trabajar en talleres de grupos más pequeños y a nivel práctico puedan desarrollar estas habilidades, ¿no? En el colegio, pero en la casa también es importante que los padres también se comprometan con la formación de sus hijos y prevenir estas adicciones que realmente las estadísticas son altas. No he podido dibujarlas, pero sí en algunos estudios demuestran, ¿no? Que las adicciones es un problema y en realidad es una enfermedad. Es una enfermedad el tener una adicción, y eso es lo que queremos prevenir en nuestros adolescentes. Bien, respecto a las instituciones del gobierno o programas que se estén desarrollando para ayudar a combatir ello, ¿cuáles podríamos mencionar si es que se están haciendo? Por ejemplo, en el año 2017 he tenido la oportunidad de elaborar en un programa de vida, ¿sí? Que trabaja justamente la prevención de las adicciones en adolescentes. Entonces, en este programa se ha focalizado colegios, instituciones educativas a nivel de todo el Perú, de los diferentes departamentos del Perú, donde se ha encontrado, a través de la investigación, se han encontrado reportes de algunas instituciones que tienen consumo tanto de drogas legales como ilegales. Entonces, a través de este programa se ha trabajado con los adolescentes, líderes, los líderes de cada institución educativa, acompañados de sus docentes, tutores y de un asesor externo, que en este caso era una persona especializada, organizaban diferentes talleres donde los implicaban a los adolescentes, concursos de dibujos, concursos de deportes, de eslogan, y de tal manera que los adolescentes eh, también aprendían, ¿no? Este tipo de programas para poder trabajar los líderes con sus compañeros. Por otro lado, los tutores en sus aulas también trabajaban diferentes temas relacionados a la prevención de drogas, como hemos mencionado, también habilidades sociales, y también en las tardes se trabajaba con los papás, porque a veces los papás, eh, por los tiempos a veces cortos que tienen, no se dan de repente el tiempo suficiente para orientar a sus hijos, conversar con ellos, interactuar con ellos. Entonces, en estos talleres lo podían hacer, pero había una guía de cómo, porque a veces los papás quieren que los orienten. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo converso? ¿Cómo trabajo esta dinámica? Entonces, se tenía personas especializadas y capacitadas que trabajaban con los papás, pero trabajábamos principalmente con adolescentes que todavía no se habían iniciado en el consumo, porque si hablamos de una institución educativa, puede haber un porcentaje que ya consuma, pero el mayor porcentaje no consume. Entonces lo que se quería trabajar más era la prevención, no la intervención. Entonces, desde el nivel de gobierno, sí se estaba trabajando en ese entonces, pero creo que sí se continúa trabajando, ¿no? Sí me han comentado que sí, continúan a nivel de las UGELES, continúan trabajando este tipo de programas para poder disminuir el consumo de las drogas, ¿no? Sobre todo en nuestra localidad. Bien, y una tercera y última consulta. Si bien es cierto, hoy día hemos hablado de las adicciones y lo hemos centrado en las sustancias, es entendido de que las adicciones también son a ciertas conductas. Justamente el año pasado, el 2022, la OMS incluyó
¿no? La adicción a los videojuegos, ¿no? Como parte de la lista. Este tema, en cuanto a las conductas que también son adictivas, se está trabajando, se está haciendo la difusión necesaria para combatirla. ¿Cuál es el análisis? ¿Qué es la impresión que tiene en cuanto a este otro tipo de adicciones, que no son las que hemos quizás ahondado el día de hoy, las sustancias, sino las que van relacionadas a las conductas? Sí, en realidad, en esta pandemia son las adicciones que más se han incrementado, ¿no? Las adicciones a las redes sociales, a los juegos, al internet. En este caso, lo que todavía se está trabajando ahora son investigaciones para luego hacer propuestas de cómo intervenir, ¿no? En estos adolescentes que han estado 2 años en la virtualidad, ¿no? En esta enseñanza virtual. Y bueno, en realidad esto de las adicciones comportamentales, que creo que es otro tema que se puede trabajar más adelante, quizás profundizar más, ya es, en realidad se tiene varias casuísticas, ¿no? Casuísticas, pero ¿qué nos dice la literatura? La literatura nos dice que una adicción comportamental también va a tener los mismos síntomas, ¿no? Similares a una adicción de sustancias, van a ser similares, porque también si es un adolescente que juega muchas horas, vamos a decir eh, más de 10 horas al día, juega, y si el papá quiere quitarle ese juego, ¿no? Como un castigo, el adolescente también se va a alterar, va a perder el control, hasta va a querer enfrentarse a sus padres por querer nuevamente jugar, porque va a sentir la necesidad, va a entrar a un síndrome de abstinencia, porque le quitaron su juego una semana y va a querer, él quiere jugar y va a confrontarse con sus papás o va a escaparse de su casa o va a robarles el dinero, porque a veces ya cuando hablamos de una adicción, ellos le sacan el dinero al papá y se van a jugar a un internet, porque necesitan, sienten esa ansiedad, esa necesidad de querer jugar. ¿Por qué? Porque eso les produce placer, les produce euforia. Entonces, creo que este tema de las adicciones comportamentales, que tenemos adicción al sexo, al internet, a las compras, a la comida, puede ser otro tema de poder trabajar quizás a mayor profundidad, licenciado Eric. Muy bien, muchísimas gracias por haber participado en nuestro consultorio psicológico online. Les recordamos a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, hemos tratado el tema factores de riesgo y protección para las adicciones en adolescentes. Los invitamos a que dejen sus comentarios, que nos sugieran temas que quisieran que nosotros tratemos aquí en nuestro consultorio psicológico online en las próximas semanas. Nuevamente, el agradecimiento para la doctora Jenny Asillo, y también saludar a través de usted a la Escuela de Psicología de la Universidad de San Martín de Porres. Muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Gracias a todos por estar presente en la ponencia.